Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite Extreme AMG VR2 0W40 GTR. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este vídeo está patrocinado por la tienda online compralubricantes.com. En ella vas a encontrar todo tipo de lubricantes y aditivos para turismo, moto, vehículo agrícola y vehículo pesado. Trabajan con los modelos de aceite gama alta que han pasado por el canal, como Petronas, Resol, Shell, Total, Elf, Motul, Mobil 1, Ansoil, Redline y este modelo de Extreme que vamos a analizar en este vídeo. Realizan envío en 24-48 horas y en la descripción te dejo un cupón de descuento para ahorrarte un dinerillo. Compralubricantes.com. Extreme es una marca de lubricantes de origen ruso que recientemente acaba de aterrizar en el mercado español. En anteriores vídeos tuvimos la oportunidad de analizar distintos modelos dentro de este mismo fabricante que nos dejaron bastante buen sabor de boca, y en este vídeo vamos a analizar otro modelo que tenemos pendiente, que es el 0W40. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que homologa la norma API-SN-CF, así como también ACEA A3B4, con lo que se trata de un aceite full SAPS. En cuanto a normas de homologación, nos indica que homologa de manera oficial la norma del grupo Mercedes-Benz 2293 y 2295, grupo Renault RN 0700 y 0710, grupo BAG 502 y 505, Porsche A40, BMW LL01 y Ford M2C 937A. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que el aspecto visual es color marrón, densidad relativa 15 grados 849, viscosidad cinemática 40 grados 81,99, viscosidad cinemática a 100 grados 14,52 e índice de viscosidad 185. Punto de vertido, punto de congelación 62 grados bajo cero, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 4,06. Viscosidad a temperaturas bajo cero, aquí hay un error en la ficha técnica, ya que indica que se ha medido a 30 grados bajo cero, pero en realidad para poder homologar de manera oficial un aceite con un SAE 0W, la prueba de viscosidad a baja temperatura se realiza a 35 grados bajo cero y no a 30 grados bajo cero como indica en la ficha técnica. Quiero pensar que es un error tipográfico. E indica una viscosidad de 4601 centipoises. Porcentaje de evaporación NOAC 6,9%, punto de inflamación 240 grados, TBN que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 10, y en cuanto a la concentración de cenizas da un valor 1,20. Indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS. Si este aceite fuese, por ejemplo, un aceite denominado mid SAPS, como puede ser un ACEA-C3, su límite máximo de concentración de cenizas estaría en torno a 0,8. Pasamos a la hoja de seguridad, y este es el documento en el que tienen que indicar los fabricantes si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y que sea perjudicial para la salud. En la parte alta nos indica que el fabricante ha utilizado en torno a un 70-75% de aceite base PAO, y también nos indica que ha utilizado en torno a un 10% de éster. En cuanto a los compuestos utilizados y que están considerados como potencialmente tóxicos, no aparecen los códigos CAS como así estamos acostumbrados a ver, sino que aparece la descripción de cada compuesto por separado en un perfecto ruso, y os paso a detallar. Aparece un tipo de PAO con una concentración comprendida entre un 45 y un 50%. Nuevamente aparece otro tipo de compuesto, también base PAO, con una concentración comprendida entre un 0 y un 30%. Nuevamente más PAO con una concentración comprendida entre un 0 y un 30%. Nuevamente PAO, también con una concentración comprendida entre un 0 y un 30%. Aparece un compuesto que no sea ciencia cierta si se trata de aceite base mineral o aceite base HC, con una concentración comprendida entre un 5 y un 9%, nuevamente otro compuesto que no sea ciencia cierta si se trata de un aceite mineral o aceite base HC, con una concentración inferior al 3%, aparece otro compuesto que quiero pensar que es un antioxidante con una concentración inferior al 0,5%, nuevamente aparece otro compuesto con una concentración inferior al 0,5%, se trata de un aditivo, molibdeno, modificador de fricción, y por último también aparece otro compuesto que no estoy al 100% seguro si se trata de aceite base mineral
los aceites base HC con una concentración inferior al 0,5%. Bien, y pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. He de indicar que el fabricante mandó una muestra de este aceite a analizar a un laboratorio independiente y tomando como referencia los resultados de dicho análisis de laboratorio fue los que él tomó para realizar la ficha técnica, con lo que muchos de los valores que aparecen aquí son completamente idénticos a la ficha técnica que declara el fabricante. Viscosidad cinemática a 40 grados 81,99, viscosidad cinemática a 100 grados 14,52 e índice de viscosidad 185. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 10,16 y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 1,5. Como siempre indico, es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre el TBN, lo que es la reserva alcalina, y el TAN, lo que es la acidez, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman principalmente en la quema del combustible, uno de los más conocidos, el ácido sulfúrico, pues la reserva alcalina se va a ir reduciendo y la acidez va aumentando. Llegará un momento en que el TBN y el TAN se aproximen muy peligrosamente y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. En este aceite concreto, la diferencia inicial entre el TBN y el TAN es muy grande. Concentración de cenizas 1,20, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS, una CA A3B4, como he indicado antes. Si este aceite fuese por ejemplo una CaC3, un aceite denominado mid SAPS, su concentración máxima de cenizas se encontraría en torno a 0,8. Punto de congelación 62 grados bajo cero, de los más bajos que han pasado por aquí por el canal, prácticamente una temperatura de récord. Y en cuanto al punto de inflamación, 240 grados, que también se sitúa de entre todos los 0W40 que hemos visto aquí en el canal, de los puntos de inflamación más altos. Viscosidad a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden todos los 0W, da un valor 4601. Es un aceite que se comporta muy bien a baja temperatura. Porcentaje de evaporación NOAC 6,9, este también es un buen valor. Yo suelo indicar que todo lo que esté en torno a 8 o por debajo es un buen valor. 6,9, tratándose también de un 0W40, es un buen rango. Y en lo que respecta a la concentración de azufre, ha dado 0,3, que es un buen valor. Este aceite, tratándose de un aceite full SAPS, su límite máximo permitido de concentración de azufre se encuentra en torno a 0,5, 0,6 y está dando 0,3, que es el límite máximo permitido de concentración de azufre, por ejemplo, para los aceites mid SAPS ACAC3. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, suaviza el roce entre las piezas, 152 partes por millón, es un buen valor. Este aditivo como tal, hay que recordar que hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que ponen concentraciones en torno a 80, 90, 100 o otros fabricantes que utilizan mayores concentraciones, algunos hemos visto de 200, 300, 400, 800 e incluso 1000. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. 724, 791 son valores promedios comparados con otros 0W40. Boro hace función de dispersante, lleva 178. En esta concentración quiero pensar que también hace un poco de función de modificador de fricción, similar a lo que puede ser por ejemplo el molibdeno. Magnesio es un aditivo que hace de detergente y de neutralizante, lleva 20, esta sí es una concentración bastante reducida. Y en cuanto al calcio, que es el principal aditivo detergente neutralizante que utilizan la mayoría de los fabricantes, lleva 3112, que es un valor promedio comparado con otros aceites full SAPS. En otros aceites de estas características hemos visto concentraciones comprendidas entre 2500 y 3500 aproximadamente. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante. En este caso no se ha utilizado. Extreme en principio creo que no lo utiliza. Este aditivo es bastante común verlo, por ejemplo, en la gama alta de Ravenol, así como también en algunos modelos de Liqui-Moly y Moligen nueva generación. Y en cuanto al titanio, que también es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, tampoco se ha utilizado. Este aditivo es bastante común verlo en la gama Castrol Edge Titanio. Y en cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado éster o no en la formulación del aceite. En este caso da un valor
valor 54,7 podemos estar muy convencidos de que este aceite sí lleva éster. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base del aceite. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La primera cresta, que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster y podemos ver que es una cresta muy pronunciada, prácticamente en la línea de 3, incluso ligeramente por encima. Otra cresta que también es indicativo directo de que se ha utilizado éster, la que se forma en torno a 1180, 1150 aproximadamente. Y por último, y no menos importante, la última cresta de la derecha, que se forma en torno a 722, está notablemente por encima de 1, señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es aceite base PAO. Tomando como referencia esta espectroscopia y comparándola con otros aceites que han pasado por aquí por el canal, podemos calcular que aproximadamente el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado en torno a un 70% de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4 y en torno a un 10% y quizás un poco más de aceite base éster perteneciente a las bases grupo 5. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar como siempre sobre todo lo que es para mí lo más importante en un aceite, la base utilizada, con en torno a ese 70% de aceite base PAO, con ese en torno a un 10 y posiblemente algo más de concentración de éster, es una muy buena base. En cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos bastante completo, lleva como a mí me gusta un poco de todo, lleva relativamente alta la concentración de molibdeno, me hubiese gustado quizás que el fósforo y el zinc fuesen ligeramente superior, pero vamos, no hay mayor inconveniente. También lleva boro en una concentración relativa que quiero pensar que también va a hacer función antidesgaste. Y en cuanto a las propiedades físicas, a destacar un alto TBN y una diferencia muy grande con respecto al TAN. Tiene muy buen punto de congelación, 62 grados bajo cero, prácticamente un punto de congelación de récord, de los mejores que han pasado por aquí por el canal. El punto de inflamación 240 grados, tratándose de un 0W40, también se sitúa de entre los más altos que han pasado por aquí por el canal. Se comporta muy bien a baja temperatura, tiene muy buen porcentaje de evaporación NOAC, 6,9, también indicar que los 0W40 suelen ser más propensos a la evaporación que lo que pudiese ser por ejemplo un 5W40, y es sin duda alguna todo un acetazo, de los mejores 0W40 que han pasado por el canal y sin duda alguna un aceite muy a tener en cuenta. En cuanto al precio, este aceite actualmente solo se puede conseguir en la tienda compralubricantes.com, tienda la cual se ha hecho importadora y distribuidora oficial de este fabricante. Actualmente también indicar que solo se puede conseguir en envases de 5 litros, pero ya me han comunicado que para el siguiente pedido van a traer también en envases de 1 litro y su precio está actualmente en 61,95. Aparte, sobre ese precio podéis aplicar el cupón descuento que os dejo en la descripción para ahorrar un dinerillo. Teniendo en cuenta la base utilizada con ese en torno a 70% de aceite base PAO y ese 10% de éster, el paquete de aditivos y las propiedades físicas, por menos de 60 euros, sin duda alguna lo veo en su precio. Y hasta aquí el final del vídeo. Por favor, te pido que si te ha gustado el vídeo le des un buen like y dejes un comentario, ya que YouTube valora muy mucho la interacción entre los usuarios y los creadores de contenido. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también se ha aficionado a la mecánica. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.